Les saludo con mucho afecto y cordialidad. Está con usted el padre Álvaro Sáenz desde Barba, Heredia, Costa Rica, con este encuentro en el que usted, que tiene alguna duda, me acude a mí y yo, como supongo que su duda es desde el punto de vista religioso, pues le propongo que abramos la Biblia y encontremos allí algunas cosas. Como sabe, hace ya semanas estamos trabajando a partir de esta propuesta de Lucas 24-27. Aquel momento en que Jesús se encuentra con los discípulos camino a Emaús, y como ellos están llenos de dudas, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Yo asumí la responsabilidad de hacer algo parecido con usted para complacer a esta amiga, pero también para complacer a otros intereses, y me está resultando muy grato, aunque un poco pesado a veces, ¿sí? Estamos trabajando con esa pregunta, ¿quién es Jesús desde la Biblia? Hoy sería la novena sesión y nos hacemos la pregunta ¿de dónde nacería el Mesías? La respuesta es muy sencilla en principio. Bueno, la respuesta es en Belén, la ciudad de David. Eso significa que tenemos que ir a Miqueas, al profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1. Esa es la cita fundamental de nuestro encuentro de ahora. Miqueas capítulo 5, versículo 1. ¿Podría leerlo de una vez? Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Ajá. Bien, esa es la cita, así un poco escueta. Pero ¿por qué surge esa cita? Bueno, porque acuérdese, aunque vayamos en desorden, aunque esto se convierta en una cosa un poquito confusa, vamos a recordar aquel momento en el que los magos del Oriente llegan al palacio de Herodes a preguntar dónde nació el rey de los judíos. Todo el mundo se vuelve loco, y el rey también, y mandan a llamar a los sabios para que los sabios digan dónde nacería el Mesías. Y los sabios contestan con este capítulo 5 versículo 1 de Miqueas, citando a Belén. ¿Qué tenemos nosotros como material? Bueno, hay otras fuentes bíblicas interesantes. Pero vamos a partir un poquito de qué es Belén y para qué funciona y cómo lo hacemos, ¿verdad? Ese es el mapa de Israel de aquel tiempo, ¿verdad? Sitios conocidos, por supuesto, aquí está Jerusalén. A 10 kilómetros de Jerusalén está Belén, de manera que es muy cerquita. Y otras ciudades, Jericó, por ejemplo, aquí arriba, cerca del mar Muerto. Hebrón, aquí abajo. Yo no conozco Israel, yo nunca estuve allá. Aquí está el Monte Carmelo, junto al mar. Tendríamos que habernos encontrado por aquí a Betania, pero evidentemente el mapa es, o tal vez Betania sea más nueva y no esté en este mapa antiguo. Gaza, por supuesto, la franja de Gaza es esta cosa donde está teniendo lugar esa lucha tan horrible. Bueno, pero Belén está aquí, a pocos kilómetros de Jerusalén. La primera mención bíblica, más bien extrabíblica, de Belén está en una carta del siglo XIV antes de Cristo. Imagínese usted, hace 3500 años. La carta fue encontrada en Amarná, en Egipto. En ella, el gobernador egipcio de Jerusalén, vea qué antigüedad, estamos hablando del tiempo en que los faraones llegaban con su reino hasta la tierra de Canaán. El gobernador egipcio de Jerusalén, acuérdese que Jerusalén es posiblemente la ciudad más antigua del mundo. El gobernador egipcio de Jerusalén pedía al faraón Amenhotep III, que está aquí en un grabadito, le pedía este personaje, Amarná, al faraón Amenhotep III, guerreros para recuperar la ciudad de Bit-Lamí. Bit-Lamí es Betlehem. Recuperar la ciudad de Bit-Lamí y sacar a unos sublevados. Bueno, ese es el primer documento extrabíblico de la ciudad de Belén.
La primera mención bíblica está en Génesis 35:19, porque Raquel murió dando a luz a Benjamín y allí fue sepultada. Como murió camino hacia acá, eh, estaban pasando por Belén, Efratá. La citan como Efratá, la citan como Belén. Belén Efratá se llama en Miqueas. Allí fue sepultada Raquel. Esa es la primera mención bíblica, Génesis 35:19. Ahora, el origen de la ciudad podría remontarse al año 3000 antes de Cristo. Es una de las ciudades antiguas en serio, ¿verdad? Es decir, que podría tener en este momento 5000 años. Y está situada la ciudad en una loma a casi 800 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Está muy alta, con lo cual tiene un clima más fresco y más agradable. Y además rodeada por una cantidad inmensa de campos de cultivo. Es muy fecunda la zona. Entonces, vamos a decir que su nombre original no es Betlehem, sino, como ya mencionamos, algo relacionado con Lammo o Lahama. Labmo o Lahama era el nombre del dios caldeo de la fertilidad. Y ellos dedicaron, los caldeos, dedicaron la ciudad a ese dios, la Jama, por la fertilidad de los campos que rodeaban la ciudad. Bueno, es una fertilidad relativa, ¿verdad? Viendo uno esa fotografía se da cuenta de que los campos de barba son más fecundos, por supuesto. Pero bueno, así era. Eso era un exceso de agua para ellos. Hay que saber que la ciudad como tal no tenía agua. Bien. ¿Qué pasa entonces? Que el nombre bíblico es Betlehem o Efrata. Y vamos a darnos cuenta de que el nombre cananeo, inspirado en el dios de la fertilidad, los hebreos lo pasaron de Lahama a Lehem. Lehem es un hebraísmo que significa pan. Entonces, ahora va a ser Betlehem, la casa del pan, y no la casa del dios fecundo al que se dedicó antes. Efratá viene a resultar como un apellido. También es hebreo y alude a la fertilidad, a la fecundidad de la tierra y a sus plantaciones de cebada y trigo que rodean la ciudad. Lo repito, la ciudad estaba sobre una loma y tenía poca agua. Estaba rodeada de campos de cultivo, pero la ciudad no tenía agua. Boz, si se acuerda de Boz, el esposo de Ruth, era de Belén y era dueño de tierras allí, ¿verdad? En 2 Samuel 23:16 se habla de un pozo en la puerta de la ciudad. Pero en general la ciudad recogía el agua de las lluvias, vea qué diferencia tan grande con nosotros, ¿verdad? Recogía las aguas de las lluvias en aljibes, en estanques que estaban excavados en la roca para preservar esa agua y usarla en tiempos de sequía. Luego pasó por allí un acueducto romano que mejoró un poco la situación. Ahora, como estaba en el camino hacia las fronteras, perdón, hacia las fortalezas del Herodión y de Masada, en tiempos de rey Herodes el Grande, eso le dio un poco de vida. Belén se creció un poquito más por esos acontecimientos más bien políticos. Ahora, el acontecimiento fundamental, el que le da realmente a la ciudad auge, es el nacimiento allí del bisnieto de Boz y Ruth. El bisnieto de Boz y de Ruth es David, que reinó en Judá e Israel del 1013 al 966 antes de Cristo. Belén es importante porque allí nació David. Y para los cristianos, porque también allí nace Jesús, según los evangelios de Mateo y Lucas, porque además a Jesús se le llama el hijo de David, ¿verdad? Bien, entonces tenemos ese elemento como importante. Miqueas 5:1, repetimos, tú Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial.
Vea que la frase es muy interesante porque esta profecía está escrita 300 o 400 años después de David, 300 o 400 años después de David. David había nacido en Belén Efratá, pero esta profecía está escrita después y se la considera una poesía, una profecía mesiánica y por supuesto se aplica a Jesús. Acuérdese entonces, vuelvo a retraerle el dato que le di, que cuando los magos del Oriente llegaron a Jerusalén a preguntar dónde nació el rey de los judíos, cuando todo el mundo se vuelve loco, incluido el rey, los sabios dicen esta cita, y tú Belén Efratá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel, cuyos orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Ahí hay una frase en que podríamos hablar de la preexistencia del verbo, pero no nos metamos en terrenos tan peligrosos. Como dato curioso, y ese me llamó mucho la atención porque no lo había pensado nunca, pero es realmente muy importante. Como dato curioso, a pesar de Jesús haber estado en tantas ciudades durante su vida pública, incluso ciudades muy cerca de Jerusalén, no se tiene registro de que haya visitado Belén siendo adulto. Interesante, ¿verdad? Claro, uno podría encontrar cientos de razones. El mismo hecho de que José y María nunca encontraran eh, hospedería se debería quizá al hecho de que José era descendiente de David y que María estaba embarazada. De manera que el que nacería de ese vientre era descendiente de David. Esa sería una de las razones por las cuales no les dieron posada. Otras habría razones muchas, pero en todo caso, Jesús nunca, bueno, además a Jesús no le interesa que ellos se enteren de que Él es de Belén. Prefiere que sigan pensando que Él es de Nazaret, porque dice la Escritura que nadie sabría de dónde viene el Mesías. Entonces aquí hay como una frase interesante, ¿verdad? Una cosa interesante. Em, ¿Qué otra cosa podría contarle sobre esto? Sí, Jesús estuvo en Jerusalén algunas veces y nunca se dice que haya ido a Belén a saber dónde nació o esas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Yo siempre que paso por Barrio Luján veo el sitio en que nací, porque yo nací en mi casa, de manera que yo sé dónde nací, dónde dejé mi ombligo. No, Jesús nunca se dice que haya ido a Belén. Si fue, habrá ido en privado y nunca lo dijo. Bien, con eso tenemos más o menos. Voy a salirme de aquí un poquito para vernos. Tal vez es pensar en esto, ¿verdad? Bueno, hay una unidad entre el Mesías y el rey David. Una unidad que debe darse no solo por su genealogía, no solo porque él tiene que nacer como hijo de David, sino porque además Miqueas tenía eso señalado, que el Mesías nacería en Belén de Judea. Y esto es interesante desde todo punto de vista para nosotros. El otro hecho que ya se lo mencioné es que nadie debiera saber de dónde era el Mesías, porque se sabía que el Mesías nacería de Belén, pero en el fondo había como una especie como de misterio alrededor de este personaje. Y Jesús guardó el misterio de su nacimiento en aquella ciudad legendaria en la cual pasaron tantas cosas interesantes. Bien, yo creo que eso es lo que tenemos para hoy y ya vamos armando la figura del Mesías para poder empezar a echar las bases de aquellas cosas que Jesús hizo como gestos con los cuales daba respuesta a las profecías de la Escritura. Bien, con esto vamos terminando. Siempre recordándole que este programa lo hacemos aquí en Barba, en Heredia, Costa Rica, que mi página web es www.liturgo.org y que ahora le estoy rogando que por favor se suscriba a mi página que se llama Liturgo en el YouTube, porque estoy cargándome más sobre esta página para dar respuesta a sus dudas, a sus cosas, y es allí donde colgamos La Luz en mi Sendero, que esta semana ha estado muy exitosa. Bien, muchísimas gracias.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.